Hola amada familia, Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro del profeta Joel. En esta ocasión estaremos estudiando los versículos 12 al 17 del capítulo número 2. Y el título de este mensaje es Un arrepentimiento sincero. En esta porción, Dios nos hablará acerca de la restauración. Pero también aprenderemos que la restauración tiene un prerequisito y es el arrepentimiento sincero. También vemos que el arrepentimiento tiene una meta y la meta para el arrepentimiento es glorificar a Dios, al Dios misericordioso, al Dios de la gracia. Entonces en Joel 2, del 12 al 17, veremos el cómo, el para qué del arrepentimiento y la restauración. Acompáñame a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a autoexaminarnos, Señor, con este mensaje y meditar si verdaderamente nos hemos arrepentido, Señor. ¿Por qué? Porque deseamos glorificarte, Padre. Deseamos que tú siempre estés recibiendo toda la gloria, Dios. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tipo de arrepentimiento está buscando el Señor? Y es lo que vamos a encontrar, o más bien vamos a encontrar la respuesta en el versículo número 12 del capítulo número 2 de Joel. Así que acompáñame a darle lectura. Versículo 12 dice así: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro. Ahora pues, dice, o pues, por eso pues ahora, cuando la destrucción se encuentra a la puerta o muy próxima o está a punto de suceder, es que Dios hace esta propuesta. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de el día de Jehová o el día terrible de Jehová, donde se aproxima un juicio, un castigo. Independientemente de la plaga de las langostas que ya ha estado asediando y destruyendo el territorio de Judá, también el profeta Joel ha anunciado algo que viene a futuro, algo más terrible que la destrucción que ha generado esta plaga de langostas. Por eso, dice, por eso pues ahora, dice, en otras palabras, Dios les está diciendo, si ustedes reaccionan y toman un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, se vuelven a mí, probablemente Dios te está diciendo, Joel, Él puede arrepentirse en el sentido de perdonarlos, de cambiar, de retractarse. Entonces, cuando la amenaza, la destrucción está cerca a nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar la oferta de Dios, tomar su mano que está extendida para ayudarnos. A pesar, dice, a pesar de nuestra condición. Esto es increíblemente interesante. ¿Cómo es posible que Dios en su santidad, en su justicia, al estar batallando con un pueblo infiel, con un pueblo que le ha dado la espalda, con un pueblo que está en pecado, Él aún así les dice, por eso, pues ahora, convertíos a mí. Es decir, abandonen los caminos de rebelión que ustedes han elegido y reconozcan que yo, Dios, Jehová, como su Padre, como su Dios, quiero bendecirlos y sigan mis instrucciones. Cambien, cambien su manera de pensar y de vivir. Por eso Dios les dice, conviértanse a mí,
ahora dice, pero con todo vuestro corazón. Es decir, que sea un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento fingido o muy superficial, donde solamente modifiquemos nuestras palabras, nuestras conductas, nuestros hechos delante de la gente que también ama a Dios o delante de los o en los lugares donde adoramos a Dios. Es decir, a veces podemos vivir solamente un falso arrepentimiento y eso nos lleva a ser, como decía Jesucristo a los fariseos, hipócritas, a tener un corazón dividido y creer que con una parte de nuestro corazón podemos alabar a Dios, podemos obedecerlo, pero otra parte de nuestro corazón podemos todavía estarlo satisfaciendo de las cosas que agradan a nuestra carne. Podemos estar yendo a la iglesia y estar alabando al Señor y servirle, pero fuera de ella podemos todavía estar practicando el pecado que nos agrada, podemos continuar en nuestros malos caminos como en nuestros vicios, en nuestros malos hábitos, con nuestra mala manera de hablar, tal vez muy maldiciente, mentirosa, o podemos continuar siendo idólatras. Por eso Dios nos llama, dice, arrepentirnos con todo, no un 90%, no un 50%, ni un 99%, es con todo. Recordemos que el gran mandamiento, donde se resume toda la ley y los profetas que nuestro Señor Jesucristo nos dio, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, es igual, así de importante y de valioso: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios nos está pidiendo que lo amemos con todo nuestro corazón. El corazón no es solamente la base de los sentimientos, sino de todas las capacidades de la personalidad, donde está el intelecto, donde está la sensibilidad y voluntad. Entonces, todas las actividades del espíritu humano han de centrarse en el Señor. Nosotros tenemos que adorar al Señor, tenemos que arrepentirnos con toda nuestra mente, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro intelecto. Tenemos que arrepentirnos y de esa misma manera tenemos que amarlo y adorarlo. El cambio interno se manifiesta en el cambio externo de las acciones, pero también dice aquí que debe de ser con ayuno, con lloro y lamento, ¿verdad? Por ser el pecado de ellos así en extremo, que ha afectado, que ha ofendido a Dios, entonces también requiere una profunda humillación cuando nosotros hemos ofendido a Dios de tal manera que hemos hecho lo malo a sabiendas, conscientemente, de que estamos rebelándonos contra Dios, de que le estamos desobedeciendo y que lo que estamos haciendo es horrible, abominable delante de los ojos de Dios. Debemos de arrepentirnos, pero también nuestro arrepentimiento debe de llevar una profunda humillación. Por eso debe de ir con ayuno, lloro y lamento. Esto ya lo aprendimos también en semanas pasadas. ¿Por qué debemos ayunar? Todo esto representa duelo, dolor, luto. Estás dolido, has ofendido a Dios, has transgredido sus mandamientos, te has pasado de listo. O sea, es lo mínimo que podemos hacer. No es vamos a llorar, no vamos a fingir nuestro ayuno, no vamos a fingir nuestro lamento. Debe de ser sincero, debe de ser con todo nuestro corazón y debe de ser verdaderamente clamándole a Dios que nos perdone, que no merecemos su perdón y su misericordia, pero sabemos que Él es misericordioso y por eso nos acercamos a Él. Porque Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso recurrimos y nos aferramos a esa promesa donde Él nos dice que Él nos va a perdonar. Nosotros tenemos que realmente mostrar que el pecar nos duele.
De hecho, el simplemente pensar que vamos a pecar, que vamos a fallarle a Dios, ya nos debe de causar un dolor en nuestro corazón, como sucedió con José, cuando él fue vendido a Potifar y cuando su mujer quiso seducirlo para que él se metiera con ella, ¿verdad? Hablando en cuanto a lo sexual, y él dijo, no, no, porque yo no ofendería a mi Señor. Yo no quiero ofender a Dios. No dijo, no, porque voy a ofender, voy a fallarle a Potifar, porque ha confiado tanto en mí, o porque voy a fallarle a su mujer, o porque, ¿qué van a decir las personas de mí? Voy a perder este cargo, esta responsabilidad que me han dado mis jefes. Dijo, no, ¿cómo podré fallarle a Dios? Y huyó. Le dolió el simple hecho pensar que podía fallarle a Dios. A nosotros nos debe doler el pensar que podemos fallarle a Dios. Y si estamos con relaciones que nos están ahorillando a fallarle a Dios, tenemos que romperlas de tajo, aunque haya consecuencias desfavorables para nosotros. Tal vez sean amistades, tal vez sean parientes, que de ellos depende el que tú te encuentres en un buen trabajo, o el simple hecho de que tengas esas disque buenas amistades. Rompe con esas relaciones. Si en tu trabajo tú sabes que te está orillando a la tentación, a robar, o en tu trabajo hay una mala influencia que te está llevando a adulterar, si es necesario, deja ese trabajo. O en el trabajo hay un compañero, en el caso de las mujeres, que te está echando ojitos y te está tentando y crees que es muy probable que puedas caer, abandona ese trabajo y aún pídele perdón a Dios. Y viceversa, también el hombre, si en su trabajo se ve tentado por una mujer, por una compañera, por su jefa o por los que están bajo su cargo, tú sabes cuál es el pecado en el cual tú estás viéndote tentado a caer o has estado cayendo. Y hoy Dios te dice, arrepiéntete de manera sincera, con todo tu corazón, con ayuno, lloro y lamento. El pecado causa mucho dolor en el mundo, familia. Si el mundo está patas para arriba, es por causa del pecado. No sé si tú has reflexionado, pero yo me he preguntado, ¿la pandemia podrá ser un juicio de Dios? Vemos que las plagas, Dios manda, da la orden a su ejército de langostas para destruir, para traer un castigo. ¿Por qué no pensar que la pandemia también es un tipo de castigo para que la gente reaccione? Aquí la pregunta es, ¿cuántas personas, al igual que en Israel, fallecieron tal vez por hambre, por necesidad? Se murieron, pero en el Señor. Nosotros tenemos que estar atentos. Hay situaciones que Dios permite para que el mundo venga al arrepentimiento, pero al verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, sincero. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estamos reaccionando tú y yo ante las tentaciones del mundo o ante el pecado que probablemente todavía nos hace ojitos y todavía nos coquetea y nos vemos débiles y caemos? ¿Cómo debemos reaccionar, familia? La respuesta la tenemos aquí, con lloro y lamento y con ayuno. Debe de ser más importante nuestra relación delante de Dios, debe de ser más importante nuestra comunión con Dios que aún nuestro propio bienestar en el sentido físico, material, emocional. Porque a veces por no sentirnos incómodos, no oramos o no nos lamentamos delante de Dios por lo que hemos hecho, o probablemente ni nos causa pesar ni dolor el haberle ofendido a Dios. Debemos analizar nuestro corazón, familia. Debemos preguntarnos, ¿mi corazón está buscando hacer la voluntad de Dios?
¿Mi corazón ha cambiado de dirección o todavía está un pie en el mundo y un pie en las cosas espirituales, en las cosas del Señor? ¿O ni siquiera un pie? Tú y yo debemos estarnos analizando, familia. Debemos darnos cuenta si nuestro corazón se lamenta cuando hay pecado alrededor de nosotros. ¿Te duele cuando tú ves que las personas están pecando, que su vida se está destruyendo? ¿Les hablas de Cristo? ¿Tu vida también puede impactar a esas personas? ¿Tu vida está impactando a tu familia, a tus parientes, a tus vecinos? Pueden decir verdaderamente, el vecino, mi primo, mi hijo, mi hija, mi hermana, ha cambiado un buen. ¿Lo pueden expresar así los que te rodean? O dicen, nada más cambió de religión porque su vida es la misma. Versículo número 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Wow. Tenemos un Dios infinitamente bueno, familia. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No tienes que, es decir, no tiene que tratarse de algo meramente superficial o de cumplir un ritual. Es como si decir, no, pues nada más vete a orar, vete a decir tantos rezos y ya, se acabó, ya estás limpio, Dios ya te ha perdonado. No. Dice, rasga tu corazón. No nada más rasgues tus vestiduras. Joel con todos los profetas, obviamente hablando por parte de Dios, exige un dolor de corazón. Eso es lo que representa rasgar el corazón, que haya un arrepentimiento genuino donde te duela el haber pecado. Y te está invitando a una vida recta y que continúes así, caminando en los caminos del Señor. Dios les está diciendo, el arrepentimiento no es algo externo. Quiero que me acompañes a leer Génesis capítulo 37, versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. En Génesis, también acompáñame a leer Génesis capítulo 37, versículo 34, que dice así: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Podemos entender que el rasgarse los vestidos representa también dolor, un dolor profundo. Pero con el tiempo, los judíos convirtieron esa muestra de dolor en algo meramente superficial. Aprendieron que tenían que tener esas actitudes para poder demostrar que había un dolor, que había duelo, que había lamento en su corazón, pero a veces no había nada en su corazón. Solamente era un ritual, se volvió un ritual, perdió su significado. Por eso es que Joel les dice, rasguen sus corazones, no sus vestidos. ¿Por qué? Porque de tan acostumbrados que estaban a hacer esta manifestación, que se volvió una costumbre, como un ritual, y perdió su propósito. Entonces sí es necesario rasgar los vestidos, pero lo más importante es rasgar los corazones. Es decir, que verdaderamente haya un arrepentimiento profundo y sincero. El rasgar nuestro corazón exige un dolor de corazón, es decir, un dolor interno, un anhelo, una ansiedad. También vemos aquí en este versículo número 13 que Él nos dice que es clemente, ¿verdad? Que Él es misericordioso y clemente. Y clemente quiere decir que es inclinado a perdonar al arrepentido. Nosotros tenemos un Dios
como dije hace un momento, extremadamente bueno, familia. No debemos de abusar de ello, al contrario, tenemos que aprovechar y correr rápidamente a Él, arrepentidos, abusando en el buen sentido de que Él es bueno, de que Él es clemente y misericordioso. Y misericordioso se refiere a que Él posee abundancia de misericordia o que es lleno de compasión. En otras palabras, que Dios te entiende en tu dolor, en tu sufrimiento. Es lo que sucedió con Jesucristo cuando se murió su amigo Lázaro y cuando Él llega y sus hermanas dicen, maestro, si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Y lloran, se ponen a llorar ellas. Y dice que en ese momento se conmovió su espíritu. Jesús lloró. Él sabía que lo iba a resucitar, pero a él le dolió el dolor. Él se conmovió del dolor de María y de Marta. O sea, tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de compasión, que Él nos acompaña en nuestro dolor, que no está ajeno a nuestros sentimientos. Al contrario, Él quiere ayudarnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos. Y dice también aquí en este mismo versículo que Él es tardo para la ira. El Señor no permite que su ira surja inmediatamente y se compara que no es como una avalancha que así de volada pecas y luego ya te está destruyendo. No, Dios es tardo para la ira porque está esperando a ver si el pecador se arrepiente. ¡Wow! ¿Sabes por qué no has experimentado consecuencias a causa de tu pecado? ¿Sabes por qué aún Dios no te ha destruido? Porque Él es tardo para la ira, porque está esperando que te arrepientas. Hoy es el día. Hoy es tu día, hermano, hermana. Hoy arrepiéntete sinceramente. Y dice que Él es grande en misericordia también en el versículo número 13. Y Él, al referirse que Él es grande en misericordia, habla del amor de Dios hacia el ser humano. Dios nos ama por el simple hecho de que somos su creación, pero más nos ama, en este caso a la nación de Judá, porque es su pueblo, es su nación con la que hizo un pacto. Y ahora tú y yo somos amados y hemos creído en Jesucristo y hemos caído, le hemos dado la espalda al Señor. Él nos ama porque somos sus hijos y te quiere restaurar. Pero para poderte restaurar necesitas arrepentirte de todo tu corazón. Y quiere que te arrepientas de todo tu corazón porque quiere que le sigas glorificando. Quiere que recibir gloria a través de tu vida. Acompáñame a leer el versículo 14 que dice así: ¿quién sabe si volverá y se arrepienta? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí dice una palabra interesante, dice arrepentirá, hablando de Dios. Y debemos de entender que Dios no es como el ser humano, que Él se arrepiente, que ha pecado y que deja esos caminos y vuelve a retomar los buenos. No, es una forma de dar a entender que tal vez Él cambie de parecer. La Biblia de las Américas lo dice así, hablando de la palabra arrepienta, es tal vez Él se apiade, tal vez Él se apiadará. La nueva versión internacional dice, tal vez cambie de parecer. La Vulgata dice, tal vez nos perdone. La Biblia textual dice, tal vez Él desista. Y la nueva traducción viviente, hablando de la misma palabra arrepienta, dice, tal vez suspenda el castigo. Busquemos a Dios, familia. Tal vez Él suspenda el castigo. Y te digo algo, aquí lo que está haciendo Joel es ser humilde y decir, Señor, tú eres soberano, solamente tú tienes la última palabra, tú tienes la última decisión. Es más, si nos castigas, bien merecido nos los tenemos. Pero sabes, en primera de Juan 1:19, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Ay, Dios nos está haciendo una promesa!
Nosotros tenemos que aprovecharla, tenemos que tomarla y disfrutar esa gran bendición de que Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Dice que aunque Dios es inmutable en su actitud hacia el pecado, Dios puede todavía mostrar misericordia a su culpable pueblo. Dios sabe, nosotros sabemos que Dios castiga el pecado, pero Él puede aún suspender el castigo si nosotros venimos a Él arrepentidos de corazón, con un corazón rasgado, es decir, con un corazón que se duele por haberle fallado. También en el versículo 14 dice, habla de la palabra bendición. O sea, en lugar de que experimentes castigo, tal vez Dios dice, traiga tras de ti, después de esto, una bendición. Y es decir, hablando en este contexto, que haya una nueva cosecha, o sea, que Dios restaure todo lo que ha comido la langosta y haya lo que es necesario para volver a ofrecerle esas ofrendas y libaciones. Versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Una vez más, Dios manda a tocar trompeta. Ya vimos que en las primeras partes, en el capítulo 1, versículo 14, y en el capítulo 2, versículo 1, Dios toca trompeta, pero convoca primeramente hacia el terror, porque les decía, ay del día del Señor. Estaba hablando, les estaba diciendo, los voy a reunir, pero porque viene guerra contra ustedes, alertas, porque viene un gran ejército de parte de Dios. Pero en esta ocasión, la asamblea a la cual se convoca es para misericordia, para que el pueblo tenga una esperanza de parte de Dios para alcanzar la misericordia divina. Hoy Dios te llama, familia, hoy Dios nos convoca a las 8:30 p.m. para poder tener una reunión con Dios, para que tú te pongas a cuentas, para que sepas qué necesitas hacer para ser perdonado. Versículo 16. Dice así, reunid al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Se convoca a todas las clases y a todas las edades, ancianos, niños, los que amamantan y aún a los recién casados. Y esto es algo extraordinario porque acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 24, versículo 5 para que podamos entender este contexto. Dice así la palabra de Dios, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Nosotros podemos ver aún en Levítico y en Deuteronomio, donde Dios da esta oportunidad al recién casado. Imagínate cuando ellos se veían siendo invadidos por un ejército enemigo. Dios les dice, a los recién casados, es más, no me los molesten. Tienen el derecho de estar con su mujer durante 1 año. Para cuestiones de guerra donde su nación estaba expuesta al peligro de haber sido invadidas, destruidas, lo que tú quieras. Pero para este caso de venir al arrepentimiento delante de Dios, dice, hey, aún a esos, llámalos. Para cuestiones de guerra, no los molestes, pero para estar bien delante de Dios, no importa si estés en un momento donde estés disfrutando de la bendición de estar iniciando tu matrimonio, tienes que estar bien delante de Dios primeramente. Es decir, el matrimonio para Dios o delante de Dios es sagrado, es importantísimo, tanto que no se les permite, estando recién casados, ir a la guerra. Pero antes que el matrimonio, es más importante la relación entre tú y Dios. Entonces, aún por eso les dice, llámenlos, díganles que el recién casado a la novia salga del tálamo y de su cámara el novio. ¿Qué es el tálamo? Es el hecho donde los desposados estaban, ¿verdad? O es su habitación nupcial.
Acompáñame a leer el versículo 17 y último de este estudio. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Sacerdotes, ministros, los mediadores entre Dios y el pueblo son ellos. Tú y yo como padres, como mamás también en el caso de las mujeres, somos los mediadores entre nuestra familia y Dios. Nosotros somos los responsables de estar llevando a nuestros hijos, a nuestra familia, a la presencia de Dios, pero también de parte de Dios nosotros tenemos la responsabilidad de estar enseñando a nuestros hijos los mandamientos y cuál es la voluntad de Dios. Dice que dice entre la entrada y el altar, lloren, ministros, dice, lloren el dolor y el arrepentimiento al conducir al pueblo. Ellos tenían que estar primeramente experimentando y demostrando ese dolor por haberle fallado a Dios. Entre la entrada y el altar. La entrada era el pórtico de Salomón frente al oeste y el altar era el de los sacrificios quemados en el atrio de los sacerdotes delante del pórtico. Es decir, los suplicantes así habían de estar de pie, con sus espaldas hacia el altar, sobre el cual nada tenían para ofrecer. Recordemos que ya no había nada de ofrendas, nada que pudieran ofrecer en el altar. Dice entonces sus rostros hacia el lugar de la presencia de Dios, donde Él se manifestaba, donde bajaba su presencia, el Shekinah. Y ellos tendrían que decir, perdona a tu pueblo, tu heredad. Es decir, perdona, Señor, ten misericordia y detén tus juicios que has declarado que vienen en contra de nosotros. Tu pueblo y tu heredad. La base de la súplica. Deuteronomio, acompáñame a leerlo, capítulo número 9, versículos 25 y 26, dice así, me postré pues delante de Jehová, esto es Moisés, está hablando, dice 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. En otras palabras, el Señor se halla intensamente interesado en el bienestar de ellos. Tú y yo somos su iglesia. Aquí Dios nos está mostrando, diciéndole, Señor, ten misericordia, yo soy tu hijo, pero verdaderamente reconocer que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Somos su heredad. Líbranos del oprobio, dice, es decir, líbranos de las burlas, que no se enseñoreen de ellos, es decir, que no los sometan, porque si se enseñorean, es decir, que venía otra nación y los iba a dominar. Iban a venir otros que iban a tomar esa posición y ellos los iban a tomar como vasallos o los iban a influir ellos con sus forma de vida y digan dónde está su Dios. La única forma de evitar el escarnio es que Dios impida la calamidad. Y para impedir la calamidad nosotros necesitamos clamar a Dios con un arrepentimiento sincero, familia. Amén. No permitas que las naciones digan, que los vecinos digan, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Que digan, a ver, ¿dónde está tu Dios? No que muy cristiano y mira, andas tomando alcohol, te andas drogando, andas con otra mujer o andas con otro hombre que no es tu esposo o te dedicas a esto. Evitemos el escarnio, familia. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por ser tan bueno, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Dios, a sentir dolor aún antes de pecar, Señor. Ayúdanos a evitar todo aquello que te ofende, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga, familia.